Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy Lore y hoy he venido a traerte una palabra de parte de Dios. Primeramente quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito, que le des a la campanita y que compartas este video. En este canal vas a encontrar una palabra de parte de Dios para tu vida. Y hoy la palabra que el Señor trae para ti es: camina sobre las aguas y supera tus miedos. La palabra dice en Mateo capítulo 14 de los versículos 22 al 33. Habla sobre cómo Jesús camina sobre el mar. Jesús en este pasaje estaba con sus discípulos y él estaba rodeado de una multitud. Así como a Jesús siempre lo rodeaba la multitud, siempre lo seguían. Algunos lo seguían porque él daba comida, algunos lo seguían porque el Señor hacía milagros, y algunos lo seguían como algunos de los discípulos lo seguían porque él era el Hijo de Dios. Y pues aquí el Señor les dice: suban a la barca y crucen del otro lado y yo los alcanzo después. Dice la palabra que dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús se queda despidiendo a la multitud, pero él no se va inmediatamente detrás de los discípulos, sino que él se va a orar. La palabra habla sobre cómo Jesús siempre se apartaba a orar, y en esta ocasión también lo hizo, pero él se apartó a orar y alcanzó a sus discípulos. Dice la escritura que hasta la cuarta vigilia de la noche, que viene siendo entre 3 y 6 de la mañana. Pero para cuando Jesús alcanzó a sus discípulos, dice la palabra que la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las aguas desde que empezó la noche. Y entonces dice que porque el viento era contrario. Desde que comenzó a anochecer, los discípulos estaban ya atemorizados por cómo estaba la barca siendo azotada. Y entonces me imagino que ellos estaban queriendo que Jesús llegara, porque ellos estaban acostumbrados a que Jesús siempre arreglaba todo, ¿verdad? Arreglaba todos los asuntos, pero ahora Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabiendo todo lo que estaba pasando, los discípulos los dejó y él estuvo orando a Dios y los dejó que estuvieran allá solos. Entonces ellos estaban atemorizados, y hoy en este día el Señor trae esta palabra para ti, para que tú aprendas a superar tus temores, porque tú estás pasando por una situación que tú piensas que no hay salida, que no hay una solución, que Jesús no ha llegado a tu barca. Piensas que tú que el Señor se está tardando mucho en llegar a tu problema, a tu tormenta. Pero hoy el Señor viene a decirte eso, que tienes que superar tus miedos. Los discípulos estaban atemorizados. Los discípulos tenían miedo porque ellos estaban solos y estaban acostumbrados a que Jesús siempre estaba con ellos. Y Jesús, hasta entre 3 y 6 de la mañana, él llegó, y él llegó de una forma que ellos no se lo esperaban. Llegó caminando sobre el mar. Entonces, cuando Jesús llega caminando sobre el mar, los discípulos se turban. Ellos de por sí estaban atemorizados, de por sí estaban con mucho miedo, estaban viendo cómo la tormenta arreciaba, y entonces llega Jesús caminando sobre el mar, y ellos gritan diciendo: un fantasma. Dice la palabra que dieron voces de miedo. Entonces Jesús les dijo que no temieran, les dijo: tened ánimo, no teman, yo soy. Y entonces de todos los discípulos de Jesús, Pedro fue el que respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Pedro, de todos los discípulos, fue el único valiente. Nadie se atrevió a decir nada, solamente Pedro fue el que le dijo, si tú estás caminando sobre las aguas, entonces manda que yo vaya también a caminar sobre las aguas. Y hoy el Señor está buscando Pedros. El Señor está buscando hombres y mujeres valientes que caminen sobre las aguas, que le crean a Dios. Tú estás pasando por una tormenta, pero tú no le estás creyendo a Dios. Yo veo, me estoy dando cuenta de muchas personas, ¿verdad?, que están deseando los dones espirituales del Espíritu Santo. Ellos desean, estas personas, operar en los dones. Quieren que Dios los use en milagros, en sanidades. Quieren que Dios les dé dones de ciencia, de sabiduría. Quieren de discernimiento de espíritus, pero no le están creyendo a Dios. No se atreven a caminar sobre las aguas. Y Dios hoy quiere que tú des el paso fuera de la barca, que dejes el temor a un lado y que tú comiences a caminar sobre las aguas. Y yo hoy vengo a traerte 3 puntos. Tú, en primer lugar, para tú aprender a caminar sobre las aguas y superar tus temores, tienes que dejar de ver la tormenta. Porque cuando Pedro bajó los pies hacia las aguas y empezó a caminar, cuando él volteó a ver la tormenta, fue cuando él se empezó a hundir. Y entonces hoy el Señor viene a decirte a ti, ¿verdad?, que tú tienes que dejar de ver la tormenta. Sí, a lo mejor el problema es difícil, la situación es complicada, a lo mejor no se está viendo como que va a haber una solución, pero Dios, cuando tú pones tu mirada en Dios y dejas de ver el problema, la palabra dice que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice que Dios es Dios de los imposibles. Dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces tú tienes que creerle a Dios, que la tormenta va a acabar, que tú vas a poder caminar sobre las aguas, vas a poder caminar sobre los problemas, vas a poder caminar sobre tus temores y vas a poder hacerlo y mirando a Jesús. Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2 es que tú no dejes de poner tu mirada en Jesús. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy en esta hora el Señor quiere que tú no dejes de poner tu mirada en Él. Algunas personas, como te digo, están más interesadas en que Dios los use, que las demás personas vean cómo ellos operan en dones, y lo que debes hacer, lo que debemos hacer es poner nuestra mirada en Jesús y darnos cuenta que Él es el dueño de los dones. El Señor es el dueño de todas las cosas y nosotros lo único que debemos de hacer es creerle a Dios, creerle a Él. Cuando yo acepté a Cristo, durante 14 años, yo no servía en la iglesia, yo solamente iba por ratos a la iglesia porque no podía ir, y éramos solamente el Espíritu Santo y yo. Y en ese tiempo fue cuando yo escuchaba más la voz de Dios en mi vida. Por las noches, por las madrugadas, Dios me hablaba, Dios platicaba conmigo. Yo escuchaba su voz así como si yo estuviera platicando con una persona. Yo sentía cuando yo estaba dormida que alguien llegaba, alguien vestido de blanco, con una túnica resplandeciente, y yo sentía cómo llegaba y me tocaba mi cara. Yo recuerdo que tocaba mis mejillas, tocaba mi cabeza. Y yo ahora que yo tengo ya más tiempo en el Evangelio, atesoro esos momentos, y yo a veces le digo, Señor,
ven y siéntate aquí conmigo y abrázame, Señor. Abrázame. A mí no me importaba que si Él me usaba, que si Él me usaba en dones. Yo solamente quería su presencia en mi vida. Solamente quería, porque el abrazo de Él era algo que superaba todo. Toda soledad, toda tristeza, todo lo que tú puedas estar pasando en tu vida. La presencia de Dios en nuestra vida, eso es algo que incomparable. Su fidelidad, aun cuando todos te dan la espalda, la fidelidad de Dios, la compañía, su presencia, eso es algo que no se puede comprar. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es algo superior. Cuando tú anhelas la presencia de Dios, no los dones, sino su presencia, lo que es Él. Como dice un canto, por quién eres tú, te doy la gloria. Entonces, quizás Dios te va a dar que operes en algún don, pero ya cuando lo hagas, ya no va a importar nada, sino lo que más te va a importar es la fuente de su presencia en tu vida, su dulce compañía, su amistad. El Espíritu Santo está buscando Pedros. El Espíritu Santo está buscando Pedros en este tiempo. Hombres y mujeres valientes que caminen sobre toda dificultad, pero nunca dejando de poner su mirada en Cristo. Hoy el Señor viene a decirte que camines sobre las aguas y que aprendas a superar tus temores. El punto número 3 que el Señor hoy viene a decirte es que superes tus miedos. Pedro, mientras él caminó sobre las aguas, mientras no se empezó a hundir, él estaba viendo a Jesús. Cuando él volteó a ver la tormenta, él empezó a tener temor. Y él empezó a ver la tormenta y fue cuando se empezó a hundir. Pero mientras tú no dejes de mirar a Jesús, entonces tú vas a caminar sobre tus miedos, vas a caminar sobre los problemas, vas a caminar sobre las dificultades. El miedo se apoderó de Pedro y entonces él se enfocó en el mar embravecido. Y entonces fue cuando comenzó a hundirse. Entonces clamó a Jesús y Jesús lo ayudó. Cuando clamamos a Él, Jesús siempre está ahí para nosotros. Siempre está ahí. Pero tú debes de poner tu mirada en Él. Dice que en el autor y en el consumador de nuestra fe. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba llena de miedos. Mi vida entera era miedo, era temor. Todo me daba miedo. Satanás a mí me tenía hundida en la inseguridad, en el temor. En ese tiempo yo he contado en mi testimonio que yo me quedé sola. Me pasaron cosas que jamás imaginé que me fueran a pasar. Yo era una ama de casa al 100%. Yo me dedicaba al 100% a mi familia. Nunca yo me imaginé que yo me fuera a quedar sola, sin familia, sin esposo, sin hijos, sin trabajo, sin casa, sin dinero. A mis 45 años y llena de miedos, llena de temores.
Entonces, aparte de todo eso, lo que me sucedía en lo físico, en el ámbito espiritual, era una lucha terrible, una guerra siempre, porque yo desde niña yo he contado que yo miraba demonios, yo miraba espíritus que me atacaban, y entonces yo siempre tenía miedo. Para dormir era una lucha, porque en las noches era que me atacaban también, y entonces me invadió el temor de que qué iba a hacer, cómo le iba a hacer para salir adelante, cómo le iba a hacer para estar yo sin mis hijos, cómo le iba a hacer para yo mantenerme, porque yo no tenía nada. Me regresé a vivir con mi familia, con mis padres, y estando allá también me sucedieron cosas que yo tuve que salirme de casa de mis papás a vivir sola. Y yo no entendía que era un plan de Dios, porque Dios quería usar mi vida. Dios quería que yo buscara más de su presencia, y Él estaba como cortando el árbol, podando el árbol de mi vida, quitando las cosas que yo necesitaba quitar para que el Espíritu Santo fluyera en mi vida. Y entonces empezaron los demonios a atacarme con más fuerza cuando Dios me llama al ministerio. Entonces cuando Dios me llama, entonces fue cuando más ataques tuve, y entonces yo despertaba como que si alguien tuviera su rodilla en mi pecho, y era unas opresiones así horribles. Y entonces un día yo le dije al Señor, Señor, estoy cansada de tener miedo, estoy cansada de que no pueda dormir, y estoy cansada de tener tantas luchas, Señor. Estoy cansada de tener miedo. Tengo 45 años, Señor, y siempre no recuerdo un año de que yo no tuviera miedo. Y entonces, con la dulce voz que se caracteriza del Espíritu Santo de Dios, tan amoroso siempre, lo escuché que me dijo al oído: Lore, yo no te di espíritu de temor. Y allí como que si fuera así como un rayo que me hubiera caído, se me abrió el entendimiento, y yo dije: es verdad, Señor, tú no me diste un espíritu de temor. Yo tengo que superar estos miedos. Ya no voy a volver a tener miedo. Tú me diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y desde entonces yo no tengo temor. Yo me he decidido no tener temor. Y entonces aprendí a caminar sobre las aguas y superar mis temores. Y el Señor me decía: Lore, tienes que superar todos tus temores. Lore, tienes que superar todos tus temores. Y de la mano del Señor, poniendo mis ojos en Jesús, yo hoy puedo decir que esos ataques han disminuido considerablemente, porque el enemigo se alimenta del miedo. Satanás se alimenta del miedo. No tengas temor, no tengas miedo de lo que tú puedas estar pasando. Todo es temporal en esta vida. Todo es temporal. Lo que sea que tú estés pasando, eso es temporal y va a pasar. Pero tú tienes que tener paz en medio de la tormenta. Aprende a caminar sobre las aguas. Sé un Pedro, sé un Pedro. Yo un día decidí ser un Pedro y dejar a un lado mis miedos. A mí me daba miedo estar sola, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo tomar decisiones,
me daba miedo vivir, seguir viviendo y no tener a alguien a mi lado. Me daba miedo quedarme sin mis hijos, pero Dios me dio una palabra. Dios tiene una palabra para ti, de que todo va a pasar, de que todo va a pasar, de que el Señor no te ha dado a ti un espíritu de temor. El Señor hoy te dice, tú eres valiente, tú vas a poder pasar la tormenta, tú vas a poder pasar la tormenta y vas a poder caminar sobre las aguas. Camina sobre las aguas y supera tus miedos, decídelo hoy. El Señor hoy viene a traerte esta palabra, que tú le creas, créele a Dios y camina sobre tus problemas, camina sobre tus dificultades, camina sobre tus miedos, pero nunca dejes de tener tu mirada puesta en el Señor. Y no te preocupes, ni estés pensando, ni estés deseando que sea algo superior a la búsqueda con Dios, los dones espirituales. Si el Señor le place, Él te va a usar con dones, pero eso es, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Busca a Dios, supera tus miedos y camina sobre las aguas. Dios te bendiga en esta hora.